sostiene. Y dependiendo de la condición de esas columnas, pues la verdad va a ser sostenida. Cómo fueron elaboradas, cómo fueron desarrolladas, cómo se hicieron. Recuerdo una vez que fui a visitar una casa, un lugar donde las columnas tenían vacíos, se veía las varillas, el hierro en las columnas. Usted cuando ve eso, no se confía mucho de la casa, usted anda como que en cualquier momento se cae esta casa porque las columnas, lo que sostiene la casa, pues no es tan confiable. Bueno, en el Nuevo Testamento se nos habla de cómo la iglesia viene a ser quien sostiene la verdad de Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, Pablo dice que él saludó a Jacobo, a Cefas y a Juan, que eran considerados columna de la iglesia. Ahora, cuando uno va a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, dice que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Así que todos estos elementos y estas referencias nos ayudan a nosotros a identificar el uso y la intención del apóstol a la hora de acercarse a Timoteo para mostrarle la importancia que tiene la iglesia a la hora de guardar la verdad. Pablo no quiere decir que la verdad procede de la iglesia. La verdad no viene de la iglesia, porque ese es otro problema con el cual nos encontramos en el catolicismo romano. La iglesia no es la fuente de la verdad, ¿sí? Y claro que mucho romanista piensa que la iglesia misma es la verdad, revela la verdad, y no es así. Pablo lo que está diciendo es que la iglesia es columna y sostén de la verdad. No es quien habla o muestra o revela la verdad en el sentido de que venga de sí misma. Lo que sí nos muestra la escritura y lo que hemos visto es que la voz viva de la iglesia va en relación a la verdad. Se le ha dado la verdad a la iglesia. En lugar de ser la fuente de la verdad, la iglesia es quien está para cuidar la verdad. Cuando uno mira esto, comparándolo con el catolicismo romano, se encuentra con que la iglesia, al pretender creer que ellos tienen la verdad, se ha convertido en una iglesia apóstata, una iglesia que en vez de cuidar la verdad, se ha desviado de la verdad. En esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 1 al 5, Pablo describe dos aspectos de esa apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Así que Pablo habla de la apostasía y nos habla claramente de ella, que aunque muchos diciendo que tienen la verdad, su práctica, su formulación de vida, su desarrollo como iglesia, contradicen tal verdad. Y ahí es donde nosotros debemos entrar a evaluar. Ahora, Pablo habla muchas veces acerca de esta clase de apostasía, porque mucha gente puede estar en la iglesia, pero ser apóstata. Ir a la iglesia cada domingo y congregarse, reunirse, llevar una Biblia debajo del brazo, pero ser una iglesia apóstata. Normalmente nos encontramos con personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en lo que Dios dice, pero su práctica no solamente en términos de vida, sino en términos de iglesia, contradicen la verdad bíblica. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, Pablo menciona estos asuntos. Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando del día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
¿Cómo se manifiesta esa apostasía? ¿Cómo se puede identificar tal apostasía? Pablo sigue diciendo en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjese que entonces la dinámica que nosotros vemos en la iglesia que se desvía o que se llamándose iglesia, llamándose columna, que es el sostén de la verdad, más bien se desvían por sus propios deseos, por sus propias maquinaciones, por una búsqueda más bien de lo que ellos piensan y creen en sí mismos y no de lo que verdaderamente Dios ha dicho. Se desvían de la verdad de Dios. ¿Y qué hace Dios? Les envía un poder engañoso. Y entonces nosotros vemos a esta clase de iglesias, tanto la romanista como muchas iglesias protestantes que se han desviado de la verdad del Señor, se alejan de Dios, pero uno ve que mucha gente acude a su llamado. Cuando son convocados, acude mucha gente y pareciera entonces que ahí está Dios. Pero lo contrario es lo que está sucediendo, porque ellos, en lugar de proclamar las verdades, la verdad que les ha sido encomendada, ellos están instruyendo, guiando a esas personas que acuden a su iglesia con engaños y mentiras, simplemente creando un reino para sí mismos y no guiando a la iglesia por el reino de Dios. Así que cuando la iglesia es llamada y reconocida como columna, como sostén, como aquella a la cual se le ha entregado un tesoro, un valor incomparable que es la verdad, muchas veces se pierde de vista tal verdad, pero la iglesia que permanece fiel a lo que Dios le ha encomendado, que guarda su vida delante de Dios, que vive conforme a las verdades bíblicas, porque la verdad no es la palabra de la iglesia, sino que la verdad es la palabra que le ha sido encomendada a la iglesia. Toda la escritura, como dice también Pablo a Timoteo en la segunda carta, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Esa palabra que le ha sido concedida a la iglesia para que sea portavoz de la verdad, no para que venga a inventarse nuevas formas, nuevos modelos, para que sea pragmática en el ejercicio de la fe que proclama, que enseña. ¿Cuál es la verdad? La escritura es la verdad. La verdad que debe ser cuidada, que es útil, que redarguye, que corrige, que instruye. Y esta verdad tiene un propósito y es generar en el hombre una transformación, un cambio, no que siga siendo la misma clase de persona, sino que dice Pablo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La verdad de Dios, lamentablemente, en nuestro contexto ha sido corrompida. La verdad de Dios ha sido manoseada, manipulada por el hombre para llevarla a ser un instrumento para sí mismo. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos recordar y debemos confrontarnos frente a esta realidad de nuestro llamamiento. Cierto que muchas veces el proclamar la verdad no es algo sencillo. El ajustarnos a la vida de la verdad de Dios que Dios ha establecido cuesta, requiere muchas veces sacrificio, un esfuerzo.
Pero la satisfacción la encontramos cuando entendemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. No se trata de la forma pragmática en la que muchos ven la forma de iglesia. En el caminar de la reforma se encuentra uno con que muchas veces tratamos de ajustarnos no a lo que la Biblia dice, sino a lo que la gente quiere. Y es ahí donde nosotros empezamos a corromper la palabra. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Escrituras son el fundamento por medio del cual nosotros como creyentes debemos conducir. Si la Escritura no es el centro para nosotros, si no es la base de todo lo que hacemos, no solamente cuando se trata del asunto de la vida eclesiástica, de la vida litúrgica como iglesia, sino del todo en nuestra vida, de nuestra relación matrimonial, de nuestra paternidad, del desarrollo de nuestra vida en el trabajo, en cada ámbito de nuestra vida, nosotros entendemos que la palabra es la que guía cada una de nuestras acciones. Y no es solamente que nosotros prediquemos con fidelidad la Escritura, eso es tan solamente una parte de ser columna y baluarte de la verdad. Pero ser columna y baluarte es que en el día a día nosotros vivamos conforme a lo que la Escritura enseña. Porque de nada nos sirve ser muy buenos predicadores desde un púlpito cuando nuestra vida contradice lo que predicamos. Y es ahí donde verdaderamente somos columna de la verdad. Porque yo puedo decir, es que usted tiene que ser santo, es que usted tiene que ser un buen esposo, es que usted tiene que ser una buena mujer, es que usted tiene que someterse como esposa a su esposo y vivir de esta manera, y es que usted esposo tiene que vivir de esta manera, pero yo ser todo lo contrario en mi vida práctica. Y la gente va a señalar que, sos cristianos, va a cuestionar lo que nosotros decimos creer. El único fundamento verdadero de la iglesia lo encontramos en Cristo y a Cristo lo encontramos en su palabra. La mente de Cristo nos es revelada a través de las Escrituras. Si nosotros queremos conocer a Cristo y cuál es su voluntad, debemos ir a las Escrituras y guiar nuestra vida a través de él. Y yo sé que la experiencia de la vida de la iglesia tiene que darse en torno a la Escritura. Nosotros proclamamos la palabra, cantamos la palabra, oramos la palabra, vivimos conforme a la palabra. ¿Cómo nosotros podríamos contradecir tal verdad? ¿Cómo nosotros podríamos estar diciendo, yo amo a Dios, pero quiero establecer mis formas, mi manera, mi palabra? Eso es algo que desde el comienzo el hombre ha tenido que enfrentar. Una lucha constante contra atender a la voz de Dios o atender a otras voces. ¿Qué es más importante, lo que Dios dice o lo que dicen los hombres? Bueno, la condición en la cual se encuentra la humanidad hoy en día es consecuencia de desatender a la palabra de Dios. Dios habló, pueden comer de cualquier árbol, menos de ese. Viene la serpiente y dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Cuando usted coma de ese árbol, va a ser como Dios. ¿Verdad? O sea que Dios es mentiroso. Se escuchó más a la voz de la serpiente que a la voz de Dios. No se cuidó la palabra. Y esa es la lucha constante con la que el hombre se enfrenta. Dios habla, Dios dice, Dios ordena, y nosotros constantemente nos encontramos cuestionando lo que Dios dice. Dios nos dice de esta manera, esto es así, y nosotros decimos, no, no me parece. A mí me parece que es mejor de esta manera. Pero aquí no estamos para que evaluemos nuestros pareceres y nuestra conveniencia, sino más bien para que obedezcamos. Cuando uno mira las Escrituras, se encuentra con eso.
Y usted dice, y Enoc andó con Dios, y Noé andó con Dios, y David andó con Dios. Cuando uno empieza a evaluar la vida de estos hombres, se encuentra con que eran pecadores también, que no eran perfectos. ¿Por qué se le llamó a Abraham el amigo de Dios? Y Abraham falló bastante. ¿Pero qué era él? En medio de sus fallas, en medio de su condición, él era obediente. La obediencia es uno de los elementos que más se resalta en las Escrituras y en los hombres de Dios y en las mujeres de Dios también. La obediencia es un elemento central que nosotros debemos reconocer cuando nos llamamos columna y baluarte de la verdad. Una verdad que proclamamos y hablamos, pero que no vivimos. No, es que yo soy bautista, reformado, particular, congregacionalista, y tenemos una cantidad de características muy bonitas y que son verdaderas, bíblicas, salen de las Escrituras. Pero a la hora de vivir y a la hora de ver nuestra propia vida, en medio de todo eso que hablamos y decimos, nos encontramos faltantes, como que no llegamos a la medida que decimos somos. Solamente tenemos entonces un fundamento que es Cristo. No hay otro fundamento. No es mi parecer, no es mi suposición. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y por lo tanto, también Pablo en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es, la iglesia apoya la verdad, pero al mismo tiempo depende de esa verdad. Vive por esa verdad. No es algo que solamente nosotros vamos anunciando y diciendo, sino que vamos viviendo esa misma verdad que anunciamos y que proclamamos. Así que frente a esa realidad de lo que somos como iglesia, quienes somos columna y baluarte, no estamos puestos para que cambiemos la verdad o modifiquemos la verdad. No tenemos tal autorización de parte del Señor de que nosotros podamos decir, es que esto es así, pero yo lo entiendo de esta manera. Es que yo creo que es de esta otra manera. Es que es mejor así. Ajustamos lo que la Escritura dice más bien a lo que nosotros necesitamos y no nos ajustamos nosotros a lo que las Escrituras dicen. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Mire la advertencia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que la advertencia es sumamente clara, pero bastante fuerte. Pero pareciera que a algunos se les ha olvidado leer estas porciones de la Escritura. ¿Por qué no? Porque andamos por gracia, porque la gracia entonces va a ablandar y va a justificar nuestras malas acciones. En ninguna manera. Muchos creen que la verdad que fue revelada en el primer siglo se tiene que modificar para ajustarse a la modernidad. Ah, es que estamos en otro tiempo. Es que estamos viviendo otras circunstancias. Es que nuestro contexto es diferente y esto se nos aprueba a cambiar o modificar lo que Dios ha revelado. La verdad que la gente necesitaba en el primer siglo es la misma verdad que la gente necesita en el presente y seguirá necesitando hasta el fin de los tiempos. No es algo que se cambie, no es algo que se pueda modificar o transformar. La palabra de Dios permanece para siempre. No, es que eso era en el tiempo antiguo. Guardar el día del Señor, uy, no.
Eso era para los puritanos o eso era para ese tiempo. Ahorita no, nosotros entendemos que guardar el día del Señor es solamente espiritual. Si yo lo guardo en mi corazón, todo está bien. Y entonces nos inventamos algunos elementos. No, es que el día del Señor también es para obras de misericordia y para evangelización. ¿Sí? Entonces yo puedo ir mediodía a la iglesia o hay algunos que han sacado el culto de 8 a 10 de la mañana y el resto del día voy a disfrutar de la creación de Dios. Y entonces lo ve uno en piscina, los ve uno en el parque, los ve uno en otra cosa. No, aquí, disfrutando de la creación del Señor. Qué justificación tan reforzada, diríamos. Y es tremendo ver cómo se convencen a sí mismos de eso. No, es que nosotros en la tarde salimos a evangelizar. Bueno, usted puede evangelizar de lunes a sábado. El domingo es el Señor para que la iglesia se reúna. No, es que hay que hacer obras de misericordia. Entonces voy a visitar al enfermo que nunca en la vida he visto y voy allá a hablarle. Voy a la cárcel y nos inventamos cualquier cosa para romper el día del Señor y desligar el cuerpo de Cristo en el día del Señor. No, una cosa es una providencia en el día del Señor, donde el Señor nos permite por una circunstancia especial que un enfermo, un familiar haya caído en el hospital y nos toque ir a cuidarlo. Y aprovechamos ahí y evangelizamos. O quizás nos han invitado en una tarde después del día del Señor a ir a visitar a los padres o alguna situación y aprovechamos y evangelizamos. El creyente siempre está en esa programación. Pero no es algo que nosotros como iglesia programamos, que es que tenemos, que podemos hacer otra cosa. No, el día del Señor debe aprovecharse para fortalecer la comunión de la iglesia, ser instruidos en la verdad de Dios, fortalecer la coinonía como iglesia, la comunión, el amor, el conocernos, el prepararnos como iglesia para enfrentar el día a día. Pero ¿no? Pareciera como que no nos gusta estar con nuestros hermanos y entonces nos inventamos cualquier otra actividad para no estar. Peor aún, cuando las actividades pareciera que demuestran que nos gusta compartir más con impíos que con creyentes. No, es que tengo el Día de la Madre. ¿El Día de la Madre? O sea, el Día de la Madre es más importante que el Día del Señor. No, es que está cumpliendo años mi suegra. Y entonces toca celebrarle, ¿no? El Día del Señor es el día del Señor, que es que cayó Navidad el día del Señor. No, Navidad, la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad y yo no estoy en contra de la Navidad, pero lo que se nos manda es el día del Señor y es más importante que la Navidad. Pero a veces nosotros entramos y justificamos nuestras acciones con tal de corromper el día del Señor. Si uno lee Primera de Juan, por ejemplo, se encuentra con que el que no ama a su hermano todavía está en tinieblas. Y a veces pareciera que los hermanos no aman a los hermanos porque se termina el culto y salen, que no, es que tengo que ir, y es que tengo allí, y están en la mente programados. El día del Señor uno no programa nada. Programa estar en la iglesia. Que no, es que tengo pensado ir a visitar a no sé quién. Usted está ahí, pero no está ahí. Porque está pensando en que tiene que ir, el pastor se demoró, ay, se alargó en la predicación, ahora que va a terminar, voy a llegar tarde donde mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi amigo, mi vecino, cual sea. Pero usted no está en la disposición de celebrar el día del Señor. Nosotros nos programamos para el día del Señor y si el pastor se alargó, gloria a Dios, qué afán. ¿Qué afán? Si se alargó y la predicación fue más larga de lo normal, si a Pablo se le dormían y hasta se mató uno ahí, quedándose dormido. Entonces uno que si se durmió uno, gloria a Dios, por lo menos está dormido ahí y no por allá quién sabe en qué cosa. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe respaldar y apoyar la verdad revelada por Dios. Yo les decía a algunos hermanos, hablando del Día del Señor, creo que eso es una lucha que enfrentan muchas iglesias hoy día porque en contexto reformado hay algunos que salen diciendo que no, que eso no hay que guardar el día, que están los excesos, ¿cierto?
y hay que saber guardarlo. Uno lo guarda por amor al Señor, porque entiende el deleite y el beneficio que trae a su alma. Pero lamentablemente se encuentra uno con que hay personas que se inventan cualquier excusa para no hacerlo. Y la forma en que nosotros derivamos la importancia del día del Señor es en cuanto al mandamiento. Entonces yo les decía a los hermanos, bueno, el cuarto mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es? Guardar el día de reposo. Acuérdense del día de reposo para santificarlo. Entonces, bueno, entonces, si nosotros le rebajamos a guardar el día de reposo a 8 a 10, pues entonces rebajémosle el adulterio. Y de un pequeño adulterio, pues no es adulterio, porque es una pequeña mentira, no es una mentira, pues la podemos rebajar, al igual que rebajamos el día del Señor. Porque está dentro de los 10 mandamientos. Providencialmente está ahí, el Señor sabe por qué lo hace. Y es el mandamiento que el Señor dice, acuérdate del día de reposo, porque con facilidad nos olvidamos de él. Cuando se dice, ay, sí, entonces podemos mentir. No, no. Podemos adulterar. No. Podemos robar. Podemos odiar a alguien. No, no, no. Ah, pero entonces sí podemos faltar el día de reposo. Yo puedo tener la Virgencita del Carmen. Solo la Virgencita del Carmen. No tengo al Divino Niño. No tengo. Ah, eso es idolatría. Ah, entonces un poquito de pecado es pecado. Así que un poquito de nosotros no valorar el día de reposo, el día del Señor, y tenerlo con el espíritu que es, pues también está mal. ¿Por qué podemos rebajar un mandamiento y los otros no? Además de que no solamente es el mandamiento, porque es un diseño creativo. Y no sé por qué me metí por ahí, porque iba por otro lado. Pero el asunto es que pensemos en cómo la iglesia, a la hora de guardar la verdad, la encomienda que ha recibido de parte del Señor, no solamente en la teoría, sino en la práctica, en cómo nosotros nos desempeñamos. ¿Qué hacemos en el día del Señor? Porque podemos estar también todo el día en la iglesia, pero con cara de pocos amigos y amargados. No, es un deleite, es un disfrute. No estamos con afanes, no estamos con esa zozobra de que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. No, si es así, mejor no lo haga. En realidad lo importante aquí es que sí, claro, haya un espíritu conforme a la verdad que Dios ha revelado. Ahora, frente a la verdad que se nos ha encomendado cuidar, el papel de la iglesia es apoyar esa verdad revelada. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. La iglesia está compuesta de aquellos que no solamente oyen la verdad, sino que viven conforme a esa verdad, obedecen a la verdad de Dios. El libro de los Hechos se nos narra el evento de la predicación de Pedro en el capítulo 2, versículo 37 al 47. Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de la predicación, donde Pedro les habla acerca de lo que estaba sucediendo y de que ellos habían matado a Cristo, el dador de la vida, ellos reaccionan y la pregunta es, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Hoy parece que más les gusta estar juntos con el cuñado borracho, con la suegra mentirosa, con todo y compartir, ay, aquí estoy contento. Pero cuando con los hermanos, ay, aquí no se acaba eso. No, estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que es interesante ver cómo la dinámica de la iglesia se da ahora en razón de la verdad que han recibido en una vida juntos, compartiendo los elementos de su vida juntos, que para ellos es más importante la iglesia que aún su propia familia. Y esto es algo que cuesta bastante hoy día. Y de hecho, usted lo va a ver de manera natural. Cuando para usted lo están invitando el domingo, ¿cuándo le invitan a uno la familia que participe y comparta con ellos? El domingo. Venga, que el domingo es el día de la familia. ¿Y de la familia? No, es el día del Señor. No, es que para nosotros primero es la familia. Se reúnen, pero para chismosear y hablar mal y pelear, pero es el día de la familia. En fin, toda familia tiene sus problemas. El asunto es que cuando nosotros vamos a las Escrituras, para nosotros la prioridad es la iglesia, no la familia. Y eso no lo digo yo, lo dice Cristo. El que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, y aún su propia vida no es digno de mí. Es que tengo que darle testimonio a mi familia, entonces voy a ir con ellos al cumpleaños de la abuelita que está cumpliendo 100 años. El testimonio que usted le puede dar, es decir, el domingo voy a la casa del Señor y estoy con el Señor, eso sí es testimonio. Pero es que la abuelita no se cumplen 100 años todos los días, ¿sí? Ni 101, ni 99, ni 80. El asunto es que para mí primero es la iglesia. Si quiere, mañana, o si quiere, prográmelo para otro día. Pero el domingo es para estar con la iglesia. ¿Es que para usted primero la iglesia? Sí. Eso es testimonio. ¿Y por qué para usted primero la iglesia? Porque el Señor manda a través de su palabra y esa es la oportunidad que tenemos para proclamar la verdad de Dios. La verdad de Dios que nos ha sido encomendada. Pero a veces conozco que yo con mi esposo es inconverso. Pasa mucho, ¿no? Mi esposo es inconverso, no viene a la iglesia, yo tengo que someterme. Ahí sí, vuelven sumisa las mujeres. Es que mi esposo me invitó el fin de semana, el domingo, y vamos a ir a almorzar, y tengo que someterme, pastor. El sometimiento es en el Señor. Y a su esposa hay que enseñarle que para usted primero es el Señor. Sí, después de que usted ha cumplido con sus compromisos, sus responsabilidades que tiene para con él. Es importante hacerlo como testimonio. Pero testimonio es también que usted le diga, yo te amo, quiero estar contigo, pero para mí primero es el Señor. Y la forma en que yo demuestro eso es a través de ir a la iglesia el día del Señor. Claro, eso cuesta, no es nada fácil, porque hay una clase de hombres bastante complicados y difíciles. Pero la manera en que nosotros damos testimonio de la verdad que nos ha sido encomendada, y que nos van a invitar a hacer cosas que no van en contra de la verdad, es resistirnos a esa clase de cosas y permanecer en la verdad. Así que la palabra, la verdad de Dios que nos ha sido dada, mora en nosotros quienes componemos la iglesia. Por eso la palabra, dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, nosotros como iglesia entendemos esa verdad y debemos aprender a vivir conforme a esa verdad. Los que componemos la iglesia, los que hacemos parte de la iglesia, somos luminares en este mundo porque vivimos conforme a la verdad de Dios. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. De la manera que se levantan los monumentos a los hombres famosos como columna, como que representan, este hombre representa la honestidad, representa la verdad. Bueno, nosotros como iglesia somos llamados a representar tales verdades, que somos en quien se ha colocado la responsabilidad de cuidar esa verdad, de vivir esa verdad y de proclamar esa verdad. Y cuando ven a la iglesia,
deben ver a un conjunto de personas que está centrada en la verdad de Dios, que iluminan donde quiera que van. La iglesia exhibe la verdad en la multiforme sabiduría de Dios. No es un asunto simplemente temporal, sino que aún da testimonio a los mismos seres espirituales acerca de eso. Pablo en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tremendo eso. Tremendo que a nosotros, simples mortales, hombres comunes y corrientes, se nos haya dado tal bendición, tal privilegio de ser quien guarda la verdad y aún da testimonio de esa verdad. La iglesia es llamada a proclamar tal verdad al mundo. No podemos simplemente quedarnos contemplando lo que nos rodea y viendo tremendo cómo está este mundo de corrompido, tremendo cómo este mundo cada vez está peor, tremendo todo lo que está pasando y quedarnos ahí y nosotros contando con el recurso, con lo que la gente necesita y callarnos. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y eso es importante que se sepa, se conozca. Hay una iglesia en San Mateo, en Soacha, que defiende la verdad, que vive por esa verdad, que no se mueve por impulsos humanos, sino que permanece en la verdad. Eso es lo que se espera de la iglesia. Hermano, uno en el liderazgo pastoral se ve tentado muchas veces a cosas que no van conforme a la escritura, porque uno ve que el día a día hace esto, el día a día hace aquello, y uno como que ¿será que yo estoy mal? ¿Será que es que si yo hago eso también va? Porque nosotros sí, el anhelo es que venga gente, que muchas personas conozcan al Señor, pero eso no se hace por mecanismos humanos y carnales. Nosotros debemos entender nuestro llamamiento de proclamar la verdad, de cuidar la verdad y confiar en lo que hecho nos ha dicho. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No depende de nosotros. No sabemos cuánto tiempo. Hay iglesias que han durado 10, 12 años, con 5 o 10 hermanitos. Ahí perseveran en la verdad, guardando su testimonio, sin ambiciones, sin cambios, sin corrupción. Ahí permanecen fieles, perseveran, se esfuerzan. Les toca difícil, nos ha tocado difícil, pero descansamos en que procuramos vivir conforme a la verdad de Dios. Debemos perseverar en eso y entender que seguimos a Dios por medio de un hombre que Dios ha puesto en medio de la iglesia, que procura vivir en esa verdad, que procura ajustar su vida a esa verdad. Y dentro de nuestra identidad bautista debemos reconocer un llamado que es importante, y es que la reforma siempre está en reforma. Y nosotros no podemos decir que ya tenemos la perfección, pero procuramos, sabemos para dónde vamos, sabemos la dirección en la que nos estamos enrutando como iglesia, entendemos el propósito al cual nos dirigimos y por qué lo hacemos de esa manera. La iglesia tiene la verdad y es el ideal al cual perseguimos. Y vivimos conforme a ese ideal día tras día porque queremos lograr ser ese ideal. La iglesia usa bien la verdad, aprende a vivir conforme a esa verdad y por eso se capacita, por eso se expone constantemente a la enseñanza bíblica. No es un mensaje, una predicación que mueve emociones y mueve sentimientos y lleva a la gente a ser impulsada por esta clase de cosas. No, la verdad se enseña porque se entiende que nos capacita, nos ayuda a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para eso hay que trabajar. Esto no es pararnos frente a la iglesia, abrir la Biblia, leer un texto y luego empezar a decir lo que se nos venga a la cabeza. No, la labor de un pastor que entiende su responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia es alguien que se prepara, es alguien que se esfuerza, es alguien que va a esa milla más a ir, escudriñar, meditar, sacar la mayor cantidad de recursos del texto bíblico para alimentar a la iglesia, entendiendo que esto es maná del cielo que provee un sostén a la iglesia, lo sostiene. Y la iglesia vive conforme a esa verdad, aprende a usar la verdad, proclama la verdad de Dios con claridad. La iglesia sabe qué es el evangelio, la iglesia sabe qué es la justificación, qué es la adopción, qué es la regeneración. Usted hable con una persona que asiste a cualquier otra iglesia y pregúntele qué es el evangelio siquiera. No saben responder. Y entonces, ¿usted por qué va a la iglesia? No, que ya la pasamos chévere, y hay buena música. Tengo amigos allá, pero no sabe ni entiende de qué se trata ser iglesia. La iglesia tiene que conocer la verdad para poder defenderla. Pero no hay gente que ni siquiera sabe. Y uno lo escucha hablando una cantidad de barbaridades. Pablo dice en Filipenses 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Solamente por contender. Bueno, Judas, el versículo 3 de su carta, dice, amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contendáis ardientemente por la fe. Y el uso que hace Judas en este texto no es la fe de manera subjetiva, es la fe objetiva, el conjunto de doctrinas que componen la fe. Y yo debo, por lo tanto, conocerlo. Por ejemplo, el orden de salvación. ¿Qué es el orden de salvación? ¿Qué es la Trinidad? ¿De qué se trata el decreto de Dios? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Por qué Cristo es Dios y hombre? Todos esos elementos que hacen parte de nuestra fe y que muchas veces vamos a ser cuestionados por eso. Y Pablo entonces habla a la iglesia y de la iglesia verdadera y la reconoce como una iglesia que apoya la verdad de Dios. ¿Y cómo se identifica una iglesia que no es verdadera? Una iglesia que se aparta de la verdad de Dios. La iglesia debe conservar la verdad, cueste lo que cueste. Retén la forma, dice Pablo a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Como santos que pertenecemos a la iglesia, somos conservadores de la verdad. Guardamos la verdad, procuramos una vida conforme a esa verdad. La iglesia, por lo tanto, siempre ha sido columna y baluarte de la verdad, defensores de la verdad. Y por eso a lo largo de la historia han surgido concilios, confesiones que ayudan a definir tales verdades, que nos ayudan a precisar las doctrinas para ayudarnos a permanecer en ellas. Desde el comienzo la iglesia quiso ser influenciada por el judaísmo. Y muchas de las cosas que los discípulos tuvieron que enfrentar lo encontramos en las cartas. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los agnósticos, toda esta clase de personas que rodeaban la iglesia en su momento y que tuvo la iglesia que enfrentar eso y establecer credos, como el de Hechos 15. Hechos 15 es una forma de un credo, la definición de doctrina. Dice versículo 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban queriendo judaizar la iglesia.
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ese es el primer concilio que tiene la iglesia, que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Y ahí entonces empieza el debate. ¿Hay que circuncidarse? ¿Hay que guardar los ritos? ¿Hay que celebrar las fiestas? Hoy en día, hermanos, y de esto debemos tener mucho cuidado, hay mucho judaizante y hay una moda impresionante del judaísmo, judeocristianos, que no, que aquí tenemos la bandera de Israel y la bandera de Colombia y tenemos el chofá, el cuerno ese, que tenemos, guardamos la fiesta de no sé qué, ya no celebramos el culto el domingo sino el sábado. Una cantidad de cosas que en Cristo ya fueron cumplidas y que la Escritura nos dice claramente que es así. Ahora los gnósticos que se convirtieron al cristianismo, pero querían desviar a la iglesia a través de un pensamiento muy filosófico. Por eso Pablo en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Y suena muy bonito. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice Juan, y conocéis todas las cosas. Así que no se dejen engañar. ¿Cómo vamos a generar un criterio si no podemos juzgar a nadie? Ay, no, yo no voy a juzgar. No debemos juzgar. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí no está hablando de demonios, está hablando de enseñanzas. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo lo que nosotros nos encontramos, todo lo que nosotros vemos, genera que la iglesia se concientice. Seamos conscientes de la necesidad de una identidad, y por eso leíamos la confesión de fe. La confesión de fe nos ayuda a identificar esos elementos centrales de nuestra fe. Debemos, por lo tanto, volver a la fe histórica, volver a las Escrituras, volver a recordar que nuestra posición como iglesia es de defender la verdad de Cristo y ser obedientes a tal verdad. No a lo que dicen los hombres, no a las suposiciones. Si hay un libro que quiera suplantar la autoridad de la Escritura, debe ser quitado. La confesión de fe no es la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia es la Biblia. La confesión de fe es una sierva para la iglesia, no una señora para la iglesia, que es lo que pasa con la tradición católica y con algunas sectas. Ellos toman sus libros, el libro del Mormón, el Atalaya, esas son su autoridad. Para la iglesia no. De hecho, para los mismos romanistas, su autoridad es la misma iglesia, no la Biblia. Y ahí es donde nosotros no podemos ceder. Somos columna y baluarte de la verdad que nos ha sido entregada por medio de las benditas Escrituras. Y es necesario que nosotros como iglesia seamos conscientes de tal verdad, vivamos nuestra vida derivada de esa verdad, que cada elemento que nosotros celebramos en un culto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nosotros predicamos como predicamos? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Por qué cantamos como cantamos?
Eso es legítimo preguntarnos. Y la Biblia tiene respuesta para eso.